Pensiones de bienestar, ¿qué es lo que está pasando en las pensiones de bienestar? Actualmente no hay, y escucha bien, actualmente en las pensiones de bienestar no existe un establecimiento dentro de la ley que diga cómo se va a incrementar anualmente esta pensión. El año pasado lo incrementaron 200 pesos. ¿Cuánto crees que va a ser el incremento del próximo año? Entonces, política barata que nos aventaron para comprar votos, o es que la situación real de México no es como nos la estaban pintando. Realidades y no ficciones. ¿Qué es lo que está pasando con las pensiones de bienestar? Ahora bien, ¿se vienen cambios dentro de pensión bienestar? Sí, porque están reduciendo la edad para las mujeres. Reducción de edad de 60 y más para las mujeres. ¿Tú crees que no va a haber algún movimiento político y judicial porque hay discriminación hacia el hombre por la no aplicación de este programa social? Hay mucho dinero en juego porque si tú le estás dando a la mujer, le tienes que dar al hombre. Es un programa social que está discriminando. Entonces, esa discriminación se puede aplicar dentro de los programas judiciales. Cambios en las pensiones, imagínate el peso que va a tener el Estado, o va a tener que echarse para atrás, modificar la edad, o echarse para adelante y todos parejos. Igualmente el incremento dentro de las pensiones, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a establecer ese incremento? Próximos cambios dentro de las pensiones. Vamos a recordar que actualmente la presidenta se encuentra en una confrontación contra la CENTE. Es un movimiento político que, bueno, no nada más afecta a este sector de la población, sino que afecta a varios sectores sindicales, políticos, y que nadie está hablando. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Porque aquí viene el punto importante. SENSA, que es el sindicato de los trabajadores de la salud, ellos no están levantando la voz. FETSE tampoco. Ellos también, su gremio está siendo afectado. El CENTE también está siendo afectado, y los dirigentes políticos no están haciendo ningún movimiento político, ni están apoyando, ni hay ninguna mesa de diálogo. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué es lo que nos ocultan los dirigentes políticos? Porque los cambios de las pensiones deberían de ser los siguientes. Primeramente, la reforma del 2007. Esa reforma ya la presidenta actualmente se declaró. ¿Y qué fue lo que declaró? Lo que piden los maestros es la abrogación del ISSSTE del 2007, que tiene que ver con este cambio profundo que hubo a las pensiones. Entonces nosotros estamos trabajando con ellos. El tema es pues el recurso que se requeriría para poder abrogar completamente esa ley. Pero por supuesto que queremos mejores pensiones y mejores condiciones para los maestros y las maestras. Entonces estamos en mesas de trabajo tanto con el CENTE como con la CENTE. Como podemos ver en el video, esto no es viable. Y si no es viable económicamente, si no es viable, ¿qué es lo que estuvieron haciendo a lo largo de varios años los sindicatos? Los sindicatos estuvieron haciendo mesas redondas con los trabajadores, informándole que no debían de presentar sus demandas, que no acudieran con los abogados y que no iniciaran procesos judiciales en contra de esta reforma. ¿Por qué? Porque era imposible modificar ese estatus. Y realmente es imposible. Aquí ya hemos visto inclusive testimoniales de gente que se ha logrado devolverse a lo que es el 10º transitorio. Pero ¿qué es lo que dice la presidenta al respecto? La reforma del 2007 le preguntó a los que éramos trabajadores del Estado, ¿dónde te quieres quedar? ¿En el régimen anterior o en el de cuentas individuales? El 90% dijo en el régimen anterior. Entonces, los que nos quedamos en el régimen anterior, y particularmente las maestras y los maestros, se dijo, bueno, está bien, vamos a hacer un artículo especial en la reforma a la ley del ISSSTE, que es el artículo 10º transitorio, y dialogando con ellos sobre este tema y muchos otros temas. Entonces, la gran mayoría de los maestros de México están de acuerdo con esto. Hay un grupo de la CENTE, porque además hay CENTE en otros lugares que no están en paro,
Entonces estamos viendo que la presidenta está en esa sintonía de que no se puede, las instituciones, todo está perfecto, todo está bien y no hay viabilidad para este tipo de proyectos. Y no nada más está la afectación de la reforma del 2007, sino también está la afectación de la aplicación de la reforma del 2016. La aplicación de la reforma del 2016 afecta a millones de jubilados y pensionados a nivel nacional. ¿De qué se trata? Hemos hablado en muchos videos lo que es la aplicación de la UMA dentro de las pensiones. Hay un decremento de las pensiones que van a la mitad. Están pagando pensiones a la mitad. Si no lo sabías, con la aplicación de esa unidad de medida de actualización, están yéndose a la mitad todo lo que es las pensiones del ISSSTE. Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque si hay una afectación política a todo este gremio sindical, a todos estos trabajadores al servicio del Estado, ¿por qué no hay un movimiento unificado? ¿Qué cuestiones políticas hay? Ahora, el gobierno se empeña en decir que no existen las cosas y, bueno, vamos a utilizar la razón. El hecho de que yo niegue que existe, no sé, una enfermedad, no existe la enfermedad, no existe la enfermedad, no existe la enfermedad. Bueno, hay que pasarle eso a las autoridades porque realmente las cosas sí existen. Por más que las nieguen, que maquillen ahí las cifras, ¿qué es lo que está pasando? Se viene posiblemente, están haciendo algunos cálculos de que puede haber una inflación o ojo, algo todavía peor, que es una recesión. ¿Y qué está sucediendo realmente? La presidenta dice que no es cierto, que todo está perfecto, que ella tiene sus cifras y eso ya lo venimos escuchando desde el sexenio de López Obrador. No coincidimos, no es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda, que no coinciden en este planteamiento. Normalmente, y así lo creen muchos de los organismos financieros internacionales, que estaban, por cierto, acostumbrados a decir qué se tenía que hacer en cada país, el gobierno no puede hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado. Y nosotros no coincidimos con esa visión. Por eso, desde ese sexenio lleno de mentiras hacia los ciudadanos mexicanos. Pero ahorita ya estamos en vísperas de la elección judicial. En vísperas de que todo ese movimiento del Poder Judicial ya se haga una realidad. Y ahora sí, vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué? Porque actualmente, si tú que nos estás viendo, quieres iniciar un proceso en contra de la aplicación de ciertas reformas, hay una ventanita chiquita mediante la cual los abogados están haciendo esa pelea para poder devolverle ese derecho a los ciudadanos. Ahorita lo que es la derogación de la reforma del 2007, actualmente solamente se puede realizar haciendo un proceso judicial, bajo ciertos términos. No todos pueden regresarse, pero está esa oportunidad. Y nosotros, en el caso en específico, su servidor ha revisado videos de propaganda que utiliza el propio instituto, donde dice que no es cierto, que no existe, que no se puede y que, oiga, yo cada vez que voy y hacen ese cambio, y aquí te voy a poner un acuerdo donde se ordena por parte del tribunal que se haga ese cambio, ¿por qué negar una realidad? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede porque es un derecho que está siendo pisoteado. ¿Por qué no aplicarlo de una manera integral y no afectando a los ciudadanos? Ahora bien, la UMA en las pensiones. Hay muchos abogados que hemos visto, hay muchos criterios jurisprudenciales que hemos visto también, donde unos aplican uno, otras aplican otro. Bueno, lo único que te voy a decir es que cada tribunal tiene independencia para emitir sus fallos y que, si bien es cierto, hay criterios jurisprudenciales que son unos de obligación que otros, bueno, al final del cuento hay unos que se salvan y hay otros que no. En el caso de la revalorización de pensión, ahí actualmente y sigue vigente ese criterio jurisprudencial donde se establece que efectivamente sí se puede actualizar correctamente la pensión. ¿Y qué es lo que está haciendo la institución? La institución sigue negando, la institución sigue poniendo trabas en vez de realizar bien su trabajo. Así de sencillo.
no realizan bien su trabajo, la institución sigue cometiendo los errores. ¿Y por qué lo sigue cometiendo? Por la burocracia que existe actualmente en México. Esa burocracia que no se ha eliminado a lo largo de los años y que sigue vigente. Ese partidismo que no se ha eliminado y sigue vigente. Los próximos cambios en las pensiones, ¿cuáles son? Deberían de ser los siguientes. Primeramente, no a la aplicación de la UMA dentro de las pensiones. ¿Por qué? Porque ese índice económico fue creado con una finalidad diferente. No fue creado para la aplicación en las pensiones. Entonces, por lógica, no debería de estar esa reforma mal aplicada por parte de las instituciones, y no me voy más allá de me voy más allá de lo no aplicado. También está siendo solapada por instituciones judiciales. Número 2, lo que es la reforma del 2007. Los maestros tienen toda la razón. Si están trabajando y son trabajadores al servicio del Estado, el Estado tiene que responder por sus pensiones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en cuentas individuales el trabajador es el propio que se paga su propia pensión. Número 3, la mala actualización dentro de las pensiones. ¿Por qué si la institución, si su ley propia dice que se tiene que actualizar de cierta forma, no están actualizando las pensiones correctamente por burocracia administrativa? ¿Qué es lo que están haciendo? Inventan, sacan unas cosas que se llaman CIOs, que páginas, y que ellos establecen que posiblemente sea un incremento el siguiente. Y es lo que le aplican al pobre pensionado. Y me voy más allá, ni siquiera están haciendo, en muchas delegaciones no hacen ni siquiera eso, solo lo hacen en cuestión de si hay una demanda. Pero si no hay demanda, lo que están haciendo es que aplican a todos en general el índice nacional de precios al consumidor, sea alto, sea bajo. Si el jubilado y pensionado pega de gritos, bueno, le vemos a ver cómo le retrasamos el proceso de pago. Pero si no, entonces ahora sí que se chingue el pueblo mexicano. Entonces, hay más cambios que debería de haber. Y eso nada más es en la cuestión del ISSSTE. Y ahora en los jubilados y pensionados del Seguro Social. Ellos también tienen el problema actual de la aplicación de la unidad de medida de actualización, entre otras problemáticas. Este IMSS se está haciendo IMSS Bienestar, está desapareciendo el IMSS. ¿Qué va a pasar con esas pensiones? Debe de haber una modificación, un cambio radical para que no queden en el limbo. Si bien es cierto, están manejando por la cuestión de las instituciones que no hay cambios, que solamente está cambiando el nombre. Tú que nos ves y si tú sabes un poquito de derecho laboral o de derecho del que tú quieras, tú sabes que si la empresa se llama Coca-Cola y después la empresa se llama Coca-Cola INC o Coca-Cola más, ya no es la misma empresa, ya no es la misma empresa. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué cambios va a haber dentro de las pensiones a nivel nacional? Es hora que ya se establezca realmente y que no le estén dando vueltas por parte del gobierno federal hacia qué cambios tiene que haber dentro de las pensiones. Ahorita viene la elección del Poder Judicial. Se anuncia que puede haber un posible boicot dentro de las elecciones. ¿Realmente qué va a suceder? Bueno, vamos a estar al pendientes de todo esto. Déjanos tu comentario en la parte de aquí abajo. ¿Vas a ir o no vas a ir a votar? Y si no vas, ¿por qué no vas a ir? Y si vas, ¿por qué vas a ir? Entonces, y vamos a hacer esta dinámica. En el próximo video vamos a leer los comentarios de este video. ¿Van o no van a ir? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito la reforma del Poder Judicial? Entonces ya lo sabes, con esto finalizamos nuestro video. Acuérdate de algo muy importante, acuérdate de darle me gusta en la parte de aquí abajo, dejarnos tu comentario, suscribirte a nuestro canal y con esta frase finalizo. Si no hay justicia para el pueblo, presidenta, que no haya paz para el gobierno.